en esta mesa de análisis político de emergencia, la llamaron hoy, ¿no? Sí, ¿Algo así? Sí. Emergencia politológica. Hemos decretado la emergencia politológica por unos días. Y yo te dije cuando nos despedimos el martes pasado, te dije hasta que las circunstancias nos requieran. ¿Viste? La tenías clara. Quienes nos acompañan: Ernesto Nieto de Salto, Daniel Chaschetti y Daniel Buquet. Cabildo Abierto resolvió ayer que se mantiene en la coalición de gobierno, con lo que puso paños fríos a la peor crisis del oficialismo desde el inicio del periodo. El viernes pasado, el partido liderado por Guido Manini Ríos desafió públicamente al presidente Luis Lacalle Pou, que había decidido quitarle la confianza a la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, por haber adjudicado una solución habitacional a una militante de Cabildo Abierto sin pasar por el sorteo reglamentario. El viernes, al mediodía, Manini Ríos le pidió públicamente al mandatario que reconsiderara la remoción de Moreira, una decisión que Lacalle Pou le había comunicado a él por teléfono en las primeras horas de la mañana. El líder de Cabildo Abierto informó que hasta ese momento el primer mandatario no había llamado directamente a su esposa. Ya en la noche de ese día, Moreira se presentó ante los periodistas en la sede del Ministerio de Vivienda, donde leyó un texto de 15 minutos dedicado principalmente a destacar los logros de su gestión. Sobre el final de ese mensaje, la esposa de Manini Ríos dijo que volvería a tomar la decisión que Lacalle Pou le reprochó. Si hoy me lo consultan, volvería a tomar la misma decisión. Volvería a tomar la misma decisión amparada por el marco normativo por el cual se brindó una solución habitacional en régimen de modalidad de alquiler con opción a compra en el marco del programa de licitación que esta ciudadana deberá afrontar el pago de la misma. Nadie le regaló nada. La ciudadana lo tendrá que pagar por 30 años. Esta jefa de familia, madre con una menor a cargo a la fecha con ingresos muy bajos y con una vulnerabilidad, lo haría de nuevo. Luego, Moreira anunció que a partir del lunes volvería a ocupar su banca en el Senado, pero no consignó su renuncia. Moreira terminaría de efectivizar formalmente su dimisión recién ayer lunes. Interinamente fue nombrado al frente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Bueno, en el primer bloque poníamos el foco en la coalición, cómo queda la coalición. Ahora ponemos el foco en cómo queda Cabildo Abierto, ¿no? Luego de todas estas señales desafiantes de estos días. A ver, los escucho. Creo que un punto que no mencionamos en el bloque anterior y que tiene que ver con cómo Cabildo Abierto encuentra su espacio, porque eso estaba por lo menos implícito, tiene que ver con algo que tampoco logro entender del todo y que lo dijo hoy Domenech en la entrevista. Lo dijo como 2 veces. Cuando ustedes le preguntaban a Domenech cómo, sobre la base de este conjunto de críticas tan duras al gobierno, en realidad decidían quedarse en la coalición, Domenech decía, bueno, lo que pasa es que yo pensaba que había que irse. Y creo que intentó un par de veces hacer referencia a que él había recibido cientos de mensajes en los que le decían que algo así como irse de la coalición es pasarse al lado del Frente Amplio. Y yo eso ya lo había escuchado, pero yo lo había escuchado, no sé, creo que de Gandini, es decir, de parte interesada. Es decir, bueno, nos van a sacar los votos porque se van a juntar con estos izquierdistas que han destruido el país, ¿no? En fin, van a formar mayoría, algo como contradictorio, para impedir que el gobierno siga adelante. Bueno, sí, eso te lo van a decir cuando vos te peleás, que es lo que... Ahora, lo que vos tenés que hacer, lo que Cabildo dijo, es, bueno, nosotros somos distintos de los partidos tradicionales y del Frente Amplio, y sin embargo hacen una lectura
como si solo hubiera dos bandos. Entonces, claro, si esa lectura fuera correcta, es decir, yo no puedo irme del gobierno, porque si me voy del gobierno me junto con el Frente Amplio. Ok, quédate con el gobierno, sí, porque eso suena más lógico. Es decir, bueno, ¿a quién se parece más Cabildo Abierto, su programa, su ideología? ¿Al Frente Amplio o a los partidos tradicionales? Bueno, yo diría que se parece más a los partidos tradicionales, por trayectoria, por discurso y por todo. Ahora, esa es una lectura equivocada. Si esa lectura fuera correcta, capaz que se podría llegar a entender todo este balurdo desconcertante. Uruguay no funciona así. Es cierto que hay dos bloques. Primero porque es la forma natural del funcionamiento de la política. Si la política está muy alineada ideológicamente y se resuelve por mayoría, bueno, se va a formar una mayoría y una minoría, punto. Ahora, el sistema electoral uruguayo, con su primera vuelta, con su sistema de representación proporcional legislativa, incentiva la diversidad de opciones. Y Cabildo nace en ancas de esos incentivos, digamos. Es decir, la gente puede votar a un partido, la gente no tiene temor a votar a un partido que no va a ganar la elección, porque ese partido, porque primero va a haber segunda vuelta y allí va a decidir quién es el presidente, y ese partido, aunque sea pequeño, va a ganar bancas en el legislativo y eventualmente podrá formar parte de un gobierno. Esos son los incentivos del sistema. Entonces, los que quieren llevar adelante un emprendimiento que no son los dos principales, que no son blancos ni frente amplistas, bueno, tienen que apelar a esos incentivos. Usted vote esta opción, después vemos en el balotaje, o si querés anticipar, en el balotaje nos vamos a juntar con Juan o con Pedro, como vos quieras, pero ahora votame a mí, porque yo soy distinto, porque yo no soy ni esto ni lo otro. Entonces, bueno, una de dos, o hay solo dos bloques y solo podés estar con uno o con el otro, o puede haber más diversidad y nosotros somos algo diferente. Domenech mencionaba tercera vía, ¿no? Bueno, ese es el concepto que han querido señalar. Justamente, eso contradice esta idea de que si vos te vas de la coalición, te pasás al Frente Amplio. Te podés ir de la coalición sin pasarte al Frente Amplio porque hay más opciones en el mundo y nosotros representamos algo distinto. Ese es el espacio que tiene Cabildo. Ahora, no lo alimenta correctamente quedándose en el gobierno. Sí, yo veo que Cabildo Abierto, el primer problema que tiene ahora es que, además de la inconsistencia de la decisión de ayer, es que está dividido en su interna, ¿no? Esa es la noticia de tapa. O sea, la mitad, no podríamos decir la mitad, pero hay una parte importante de Cabildo Abierto, entre ellos su presidente Domenech, que creen que deberían estar afuera. Entonces, esa división es un problema, sobre todo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, el Frente Amplio anunció que va a llamar a sala a las autoridades de OCE y al ministro de Industria, creo, ¿no? A Karina Random y a Salud Pública y Medio Ambiente. Medio Ambiente. ¿Qué va a hacer Cabildo Abierto ahí? Es decir, que obviamente va a respaldar a su ministra, pero ¿qué va a hacer con el otro ministro? ¿Qué posicionamiento va a tomar? ¿Qué tipo de discurso? Bueno, a mí me parece que ahí hay un problema que es complicado. El segundo asunto que me parece que Cabildo Abierto se da cuenta, pero no logra descifrar cómo resolverlo, es que lo están atenazando entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. O sea, yo lo que veo es una consistente, búsqueda del voto de Cabildo, porque Cabildo salió de la nada y logró un 10% del electorado. Bueno, esos votos salieron de algún lado. 2/3 salieron de los partidos tradicionales, 1/3 salió del Frente Amplio.
los partidos tradicionales y el Frente Amplio están yendo a recuperar ese voto. Y como dijo bien Buquet en una entrevista la semana pasada, en el Uruguay hay blancos, colorados y frente amplistas, pero no existe la identidad del cabildante. Es un voto, es volátil ese voto, ¿no? Entonces, me parece que Cabildo lo sabe. Entonces, las urgencias por ir a defender ese voto, reconquistarlo, es imperioso. Y estando en el gobierno, es difícil a veces cultivar a ese voto, porque ese voto está insatisfecho, es gente que, bueno, que tiene sus demandas y que muchas veces estando en el gobierno uno termina atemperando esa molestia en lugar de incentivarla. Y como se acerca la elección, me parece que a la larga Cabildo, si quiere sobrevivir, va a tener que salir del gobierno e ir a buscar esos votos, porque si no, evidentemente su futuro va a estar en duda, ¿no? O sea, tendremos otro de estos episodios así yo creo similares. Que sí, yo creo que sí. Ernesto. Bueno, espero que el otro episodio no sea tan de emergencia, que los politólogos no tengan que salir así raudamente, con el matafuego comunicacional. 2 comentarios que van por sentidos y veredas diferentes. En primer lugar, escuchándolos a los Daniel, se me ocurría algo que leí hace mucho tiempo, ¿no? Esa cuestión de que también en la gestión de lo político hay que tener experiencia. Yo me pregunto si Cabildo no está pagando un poco el precio de que no tiene experiencia, en definitiva, y que algunos de los lugares en donde se ha metido, algunos de los lugares en los que lo han metido y en algunos lugares que se ha metido solito, de alguna manera se ha atrapado, no es por falta de esta experiencia en lo que tiene que ver con el ejercicio de lo que es la política, de lo que es la política en el Parlamento, de lo que es la política integrando una coalición y de tener cargos de responsabilidad en un ejecutivo. Pero lo tengo más que nada como una pregunta. Lo segundo a lo que me quiero referir es algo que he escuchado a raíz de estos sucesos muy recientes y también he leído de algún periodista o analista o demás, que es esta confusión de decir no, porque en realidad fíjense que Cabildo tiene una intención de voto muy baja. Bueno, cuidado, no confundir una intención de voto de Cabildo con los votos que Cabildo tiene. Recordemos, Cabildo irrumpió en 4 meses, llegó a básicamente el 11% de los votos y hasta en las encuestas de último momento registraba bastante menos que eso, por el tipo de electorado que tiene Cabildo. No es fácil de registrar en la opinión pública. Y yo creo que además Cabildo tiene en ese electorado una especie de, a menos que ocurran cosas muy grandes, tiene una especie de electorado, yo no diría cautivo, pero una base electoral en lo que uno tendería a llamar la familia militar, que es importante, y que yo no veo que ahí ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Frente Amplio hoy estén en condiciones de disputarle fácilmente. Ese piso electoral, Cabildo va a estar cerca de mantenerlo. El problema se le genera con el resto del electorado. ¿Cómo no generar, cómo tender puentes con el resto de la opinión pública que no pertenece a esa especie de categoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, 2 cuestiones. Un poco de inexperiencia en la gestión política, en cómo lidiar, en cómo aprender a hacer conferencia de prensa sin que sean poco menos que comunicados militares, donde nadie puede preguntar y todo el mundo queda haciéndose más preguntas. Y después, cuidado, la estrategia de Cabildo tiene una base territorial y que va sobre determinados sectores de la población que son muy específicos. Entonces, no confundir con lo que pueda mostrar hoy a nivel de la opinión pública en una intención de voto con el desempeño posterior que pueda tener Cabildo. Son cosas distintas. ¿Le quedó algún punto más sobre esto, sobre el posicionamiento? Yo tengo una pregunta para hacerles, porque ustedes decían, bueno, desde el punto de vista discursivo, ¿no? Lo político. Claramente, sí, no hace negocio pensando electoralmente en cómo perfilarse, quedándose en la coalición. Ahora también es difícil hacer campaña de afuera, ¿no? Sin, por ejemplo, los cargos y lo que implica, por ejemplo, a nivel de financiamiento y de recaudación, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, el Frente Amplio está en la intemperie también y hace campaña. La campaña electoral que logró el 10% de los votos no tenía ningún tipo de financiamiento y lo consiguió. Entonces, en verdad me parece como que el argumento de los cargos, bueno, puede ser atendible, debe pesar en la interna, pero desde la perspectiva político-estratégica es un problema, ¿no? Quedar atado a eso.
además lo está percibiendo la población, ¿no? Porque si tenés un discurso de tanta crítica al gobierno y no te vas, la gente se pregunta, y bueno, ¿y por qué se quedan? Hay dos razones. Porque estás interesado en que ciertas políticas se aprueben en el Parlamento o porque no querés perder los cargos. Entonces me parece que eso es una dificultad. Yo quería decirle a Ernesto que la descripción que él hace es muy buena para el 2019, pero estamos en el 2023 y muchas cosas cambiaron. Es decir, la promesa que era Cabildo Abierto en el 2019 dejó de serla. En el 2019 prometía orden, prometía se acabó el recreo, pero todas esas promesas hoy cayeron. Su ministra entregó un apartamento a una militante. O sea, eso se acabó el recreo, se terminó. Segundo, el electorado militar está en disputa. Yo nunca vi un presidente de la República y un ministro de Defensa. Bueno, ministro de Defensa tal vez sí, pero un presidente de la República que fuera tan cuidadoso en no perderse una sola actividad pública de los militares, va a todas, viajó a la misión de paz en el Congo. En Navidad. En Navidad. O sea, en realidad... Navidad en las trincheras. El Partido Nacional laburó ese voto, ¿no? Entonces yo creo que ese voto hoy está en disputa. Entonces digo, yo no creo que Cabildo Abierto pueda repetir la performance del 2019. Es más, creo que va a ser devorado a este ritmo, porque no veo que tenga herramientas ni un posicionamiento público como para defenderlo. Sí, nuestros modelos establecen que entre los cargos y los votos y las políticas públicas hay un trade-off, hay una tensión, digamos, donde si vos querés más de esto tenés que resignar lo otro. Es decir, si vos querés cargos tenés que resignar votos. ¿No? La lógica es, bueno, ¿te interesan los cargos más que los votos? Bueno, entonces quédate en el gobierno, pero eso te va a costar en votos. ¿Te interesan más los votos? A medida que te acercas a las elecciones te deberían interesar más los votos si querés sobrevivir en la política. Bueno, entonces largá los cargos. Ese es el modelo básico. Chaquetti dice, bueno, también las políticas públicas, ¿por qué estaría en la coalición? Pero justamente Cabildo Abierto dice que está en contra de las políticas públicas del gobierno. Yo me refería a los proyectos esos que tiene pendiente, la prisión para domiciliaria para personas mayores de 65. Está bien, pero esto en el Parlamento, Chaquetti es el que más sabe de esto. Si vos querés sacar adelante un proyecto de ley, vos lo podés cambiar por otro. O sea, no puede estar en una coalición. Otra cosa es tener un programa de gobierno. Entonces, bueno, eso tiene largo aliento. Vamos a aprobar una serie de proyectos a lo largo del tiempo. Bueno, no, a mí me interesa este proyecto. Y bueno, ¿a vos qué te interesa? Votame este proyecto que yo te voto el tuyo. Así funcionan los parlamentos, no precisan coaliciones para funcionar así. Porque además, que quede claro, Chaquetti dice, y tiene toda la razón, los gobiernos de coalición son los más comunes a lo largo del mundo, pero está lleno de gobiernos minoritarios el mundo, los parlamentarismos y los presidencialismos, sobre todo gobiernos además que están muy cerca de la mayoría, porque si se va a Cabildo, bueno, le faltan 2 senadores, no sé cuántos, 5 votos o 7 votos en la Cámara de Diputados. Bueno, cuando estás muy cerca de la mayoría y vos querés aprobar un proyecto, vas y hablás y conversamos, o modificás el proyecto o decís, bueno, a mí me interesa aprobar tal otra cosa, listo. Esto funciona así. Entonces, yo creo que Cabildo Abierto, no me imagino la reunión, pero yo me imagino que Cabildo Abierto no tiene claro cuál es su propuesta. Tienen algunas ideas, quieren ser diferentes de los partidos tradicionales, incluyendo al Frente Amplio en partidos tradicionales, ¿no? Quieren ser diferentes. Otra cosa, no lo están logrando, así no lo están logrando. ¿Qué quieren ser? Bueno, hay algunos, quieren ser un partido nacionalista, fuertemente nacionalista, y estatista incluso. Creo que ahí no debe haber tanto acuerdo interno en Cabildo Abierto, ¿no? Pero al mismo tiempo un partido fuertemente conservador, ¿no? En materia de seguridad pública, mano dura, en materia de valores morales, tradición, la familia, bueno, la religión, que claramente en Cabildo
es muy relevante. El propio Domenech declaró un día que no creía en la justicia, que creía solamente en Dios, en el Parlamento, ¿no? En referencia a una cuestión judicial, que no venía a cuento. Es decir, bueno, hay un perfil ahí ideológico distinto, porque las derechas nuestras se volvieron, las derechas dentro de los partidos tradicionales, básicamente se volvieron más bien liberales y no conservadoras. Siempre hubo sectores conservadores dentro de los partidos tradicionales, pero yo veo que ese espacio se ha ido reduciendo, y creo que Cabildo justamente es capaz de acaparar ese espacio que no es tan liberal en lo económico, pero que es conservador en términos ideológicos, tradicionalista, etcétera. Bueno, me parece que no lo tienen claramente dibujado este perfil ideológico político del grupo, que creo que es lo importante, porque digamos, la clientela no te hace ganar una elección, no te hace ni siquiera mantener la votación que tuviste, porque esa es la otra que vos podés pensar. Bueno, desde el gobierno alimento clientelarmente, porque esto, bueno, en Uruguay funcionó así, casi que te diría que el grueso del sistema político. Después eso fue decayendo, ¿no? Creo que a la gente la tenés que conquistar con un posicionamiento programático, y ese posicionamiento tiene que ser nítido, tiene que permitir que la gente diga, pero estos son efectivamente algo distinto, que me resulta más atractivo que lo otro, que los políticos de siempre, que además esto rinde mucho en la política contemporánea, ¿no? Están todos los países de América Latina, de Europa, llenos de exitosos emprendedores políticos que se muestran ante el electorado como la alternativa no al partido A, sino a todos los partidos existentes. No veo que Cabildo haya delineado claramente este espacio. Y apenas llegue Bordaberry, desembarque, se le va a complicar todavía más. A ver qué dice Ernesto respecto a lo que había quedado pendiente de su primer comentario. Una variable que insinué y vamos a argumentarla. En la elección pasada, en Rivera, Cabildo tuvo, en la del 2019, primera vuelta, el 38% de los votos, Tacuarembó 35%, Artigas 28%, Cerro Largo 27%, Durazno 25%, Salto 14, 15, y bueno, Montevideo el 6, Canelones el 9. Es decir, hay una estructura territorial de Cabildo que está muy bien definida. Coincide con cuarteles, sobre todo. Coincide con cuarteles y en su gran mayoría además coincide con la frontera con Brasil. Yo comparto que este es un contexto diferente y que la presentación de Cabildo no es la misma, pero sostengo que la base social y territorial de la cual parte no es muy fácil que los demás partidos se la quiten. Es decir, yo creo que Cabildo tiene sí un piso electoral importante y que muchas de estas cuestiones en esos departamentos no son las que marcan la agenda. Las noticias llegan, sí, pero no necesariamente es lo más importante para las poblaciones que vivimos, sobre todo al norte del Río Negro y cuanto más alejados. No hay una relación directa de que esto sea tan relevante. Inclusive hasta le puede dar un protagonismo ante la opinión pública que no estaba teniendo. Y ese discurso duro, militar, que confronta hasta con el presidente de la República, hasta puede posicionarlo bien en ese sector del electorado. Bueno, acá tengo no atendiendo tanto a esa racionalidad de si lo que digo coincide con lo que hago. No sé, el electorado no siempre es tan homogéneo ni busca tanta racionalidad. A veces dar el puñetazo en la mesa es la señal que están esperando. No importa que después por detrás firmes el acuerdo. Quiero decir, no perdamos de vista esta base territorial de Cabildo, que en realidad fue su fortaleza electoral. La fortaleza electoral de Cabildo está en esos territorios. Dice Alberto, a propósito de eso que señalabas, Ernesto, dice, yo creo que Manini quería dejar claro que sí es un partido militarista. ¿Les queda algún comentario más? Tal vez sea una medida de protección, porque ese electorado está en disputa. Ernesto, ¿vos desde allá te quedaba algo más? No, yo no tengo ninguna duda de que es un partido con una fuerte impronta militar. Lo fue en su construcción, lo fue en su desarrollo, lo es en su base social
y en muchas de las posturas que acá fueron sintetizadas sigue siéndolo. A mí lo que me despierta es un tanto de, bueno, intriga, pero más una especie de intriga politológica de ver cómo va a condicionar lo realizado en estos años con su discurso y con su posicionamiento. Eso no lo tengo aún claro, pero creo que estas son señales que van en ese mismo sentido, ¿no? Autoridad. Los Danieles, Daniel Chasquetti, Daniel Buquet, Ernesto Nieto, de allá, desde Salto. Gracias, gracias por responder a esta emergencia politológica. Nos volvemos a reencontrar ahora. ¿Cuándo? Siempre a las órdenes. Mantenemos ahora sí. Siempre a las órdenes. Nos ordenamos. Pero esperemos que no haya más emergencias politológicas por un rato. Bueno, a los tres gracias, Ernesto, un abrazo grande a la distancia. Saludos, Ernesto. Gracias. Nos Gracias, vemos. chau, chau.